Uno de los primeros rollos recuperados es el rollo de la guerra, G-U-E-R-R-A, el rollo de la guerra. Es una batalla trascendental entre el bien y el mal, una lucha muy real y significativa que se describe detalladamente. No es una metáfora. Con tanta información, parte es cierta, parte es falsa, desinformación, información falsa, información generada por IA, y muy pronto la gente no se siente conectada con sus familias o con sus amigos o con su sociedad, y ahora ni siquiera saben en quién confiar, porque la información no saben en qué información confiar. Ahí es donde la sociedad se vuelve muy vulnerable. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué sucede? ¿Qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento y mejorar nuestras vidas? La conversación que tendremos es la respuesta fundamental a esas tres preguntas. Esta es por mucho una de las conversaciones más importantes, Shui, que he grabado en este programa. Quiero darle la bienvenida de vuelta al programa al campeón Greg Braden. ¿Cómo estás, Greg? Alex, estoy más que épico. Estoy muy emocionado de estar contigo hoy. Me emociona verte en tu nuevo entorno. Y como siempre, esto no tiene guión. No sabemos a dónde vamos. Vengo a ti una vez más desde nuestro estudio. Estamos en el desierto alto, cerca de Santa Fe. Es un día hermoso, increíble, muy inspirador. El día perfecto para que tú y yo conversemos. Bueno, te lo agradezco, amigo. Ya tiene rato que no venías al programa, así que tengo muchas ganas de tocar ideas interesantes, conceptos que no hemos hablado antes. Lo primero que quería hablar contigo, y me encantaría tu perspectiva, es que en los 90 hubo este alboroto sobre los rollos del Mar Muerto. Si no me equivoco, fue entonces cuando yo, al menos yo, me enteré. Yo era joven y oí hablar de esto. Dije, ¿qué encontraron? ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Y desde entonces he aprendido que había habido mucha controversia en torno a ellos, que nos los ocultaron durante décadas y décadas, según tengo entendido, por el Vaticano. Podría estar equivocado en eso. Pero vamos a adentrarnos en qué son, qué es lo que nos revelan y por qué han sido objeto de tanta controversia. Esta es una gran conversación, Alex, y estoy muy feliz de empezar aquí. Y déjame empezar diciendo, ya sabes, la gente oye hablar de los rollos del Mar Muerto y suena como algo antiguo y lejano, y quizás irrelevante para nuestras vidas hoy. Y esta es una de las cosas fascinantes de esta historia. ¿Son antiguos los rollos? Sí. ¿Son obsoletos? Absolutamente no. Y la razón es porque lo que estamos empezando a entender, y aquellos científicos o investigadores que siguen los ciclos de la experiencia humana, ciclos de conflicto, ciclos de tiempo, es que estamos viviendo una continuidad de experiencias que comenzaron hace mucho tiempo, que tienen una influencia directa y un impacto directo. De hecho, dan contexto a lo que estamos viendo en el mundo hoy. Hace poco hice un evento en vivo en Toronto, Canadá, con un gran público. Estuve allí con otros ponentes y la gente del público y hacía diferentes preguntas, pero era la misma pregunta. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento y mejorar nuestras vidas? La conversación que tendremos es la respuesta fundamental a esas tres preguntas. Así que regresemos. Los rollos del Mar Muerto siguen siendo un misterio y se siguen descubriendo. No hemos encontrado todos los rollos. 1946, 1947 en Qumran, Israel. Allí creo que la mayoría de la gente ha oído la historia. Un par de jóvenes beduinos estaban haciendo algo que al parecer habían hecho 1.000.000 de veces. Recogieron piedras del suelo del desierto, las lanzaban a las aberturas, en los acantilados, cuevas. Supongo que lo habían hecho 1.000.000 de veces, nunca pasó nada, y un día lanzaron esa piedra y sonó diferente. Golpeó algo, subieron y hallaron las vasijas de arcilla. Y si la gente nunca las ha visto, estas vasijas son de este tamaño. No son frascos pequeños como los de conserva. Son vasijas grandes de arcilla que estaban selladas. La mayoría estaban selladas y contenían manuscritos que no se habían visto en unos 2.000 años.
Al final se encontraron un total de 11 cuevas. Y la pregunta que la gente siempre hace sobre ellos es, ¿por qué no podemos verlos? En primer lugar, pocos estaban intactos, muchos eran fragmentos, tamaño estampilla postal, que llevó años reconstruir. Lo interesante es que se descubrieron en el 46, 47. No se hicieron públicos, como mencionaste, hasta principios de los 90. Entonces, ¿no fue el Vaticano el que se los adjudicó, el que los tuvo en su poder y no los hizo públicos? Bueno, a principios de los 90, yo era miembro de una organización académica. Se llama BAR, Biblical Archaeology Review, y publicaban una revista mensual que describía la arqueología bíblica en el Medio Oriente y se enfocaba en los rollos del Mar Muerto, y su cabildeo fue en gran parte lo que liberó los rollos para el acceso público. El Vaticano y otras organizaciones religiosas preferían que estos rollos no se hicieran públicos, por un par de razones. Primero, eran los registros más antiguos. Retrasaron las fechas de los documentos del Antiguo Testamento unos 1000 años. Así que ahora teníamos versiones 1000 años más antiguas de los manuscritos del Antiguo Testamento, pero lo importante es que no estaban editados, como habían sido editados para el canon bíblico, la Biblia que conocemos hoy, la versión del rey Jacobo y muchas otras versiones. Esas dos cosas. Entonces, ¿qué podría haber en esos rollos que impidiera que se hicieran públicos durante 45 años? El hecho de que no estuvieran editados es una gran parte, pero lo relevante para esta conversación, Alex, y esto no te lo puedes inventar, o sea, esto es lo que realmente se descubrió en la cueva número 1, la primera cueva, la primera vasija y uno de los primeros rollos que se lograron recuperar. Es un rollo que es conocido como el rollo de la guerra, G-U-E-R-R-A, el rollo de la guerra. Era un rollo de 19 columnas y detalla con un lenguaje tremendo y vívido una batalla que comenzó hace mucho tiempo y que se está desarrollando en nuestras vidas hoy. Y aquí es donde entra la continuidad y las palabras exactas de ese rollo. Esta es una batalla antigua entre los llamados hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Cuando hablamos de los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz, no todos son hombres, no trabajaban el género como hoy. Se trata de los humanos, se trata de la humanidad, librando una batalla entre el bien y el mal y cómo se desarrolla. El rollo describe 7 batallas que se desarrollarán con el tiempo. 3 las ganan los hijos de la oscuridad, 3 las ganan los hijos de la luz. Esos son 6. La 7ª batalla es interesante. Muchos eruditos creen que influye directamente en lo que sucede y es relevante hoy. La 7ª batalla la ganan los hijos de la luz. Se gana, sin embargo, a través de intervención divina y acceso a la divinidad humana, a nuestra divinidad personal. Entonces, la gente empieza a ver qué significa eso. Cuando oímos la palabra divinidad, tú y yo hablamos de esto en una conversación anterior en tu canal. Mucha gente cree que la divinidad tiene que ver con la religión, porque, y puedo ver por qué, hay escuelas de divinidad de las que todos hemos oído hablar. Si buscas la definición de divinidad, dice que es la capacidad de trascender las limitaciones humanas, percibidas o las limitaciones percibidas. Si desglosamos eso, Alex, esto me fascina porque primero, trascender. No significa que luchemos y ganemos. Significa que triunfamos y somos más que la batalla. 1. 2. Limitaciones percibidas. Todos tenemos limitaciones percibidas en nuestras vidas que ni siquiera son reales. Son nuestras percepciones, nuestra programación expuesta a través de nuestro adoctrinamiento. En la vida por familia, comunidad, sociedad y religión, ciencia, educación pública. Muchos lugares nos adoctrinan, definiendo lo que creemos poder hacer y lo que no. La divinidad es trascender esas limitaciones
Percy, cuando hablamos de divinidad, la divinidad es una parte de nosotros que parece no tener edad. Es atemporal, es nuestro saber directo. Cuando algo sucede en nuestras vidas, está profundamente ligada a la intuición. Cuando algo sucede en nuestras vidas y sabemos absolutamente que algo es verdad o sabemos qué hacer. Te daré un ejemplo. Hubo un tiempo en mi vida en que me encontraba llegando a la escena de accidentes automovilísticos. Yo era el primero que estaba allí a altas horas de la madrugada por donde vivo, y en el desierto alto al norte de Nuevo México, sin señal de celular, no podía llamar al 911. Yo estaba allí y en ese momento yo tenía una formación general en primeros auxilios pero no era un paramédico profesional, ni mucho menos. Y cuando llegaba a estos accidentes, decía, ya sabes, ayúdame, ayúdame a servir, ayúdame a ser la mejor versión de mí mismo. Y hacía lo que tenía que hacer para ayudar a estas personas hasta que llegara la ayuda. Es un aspecto divino. Se repitió tanto que me capacité. Si voy a estar ahí, más vale saber qué hacer. Así que ahora tengo un pequeño hospital en mi camioneta, por si acaso, para poder ser de utilidad. O entonces, la divinidad es donde comienza nuestro amor, es donde comienza nuestra sanación, es donde comienza nuestro perdón. No vive en nuestros cuerpos físicos. Nuestros cuerpos son el conducto biológico hacia una parte no física de nosotros que la ciencia apenas comprende. Experimentos científicos ahora demuestran que tenemos acceso a información que no vive en nosotros, pero está profundamente arraigada en nuestra percepción de nosotros mismos. Los rollos hablan de una batalla entre los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Al pensar en una batalla, a menudo pensamos en gente peleando, en un campo grande con las armas disponibles. Y sí hablan de eso en el rollo, pero esa batalla está en curso ahora mismo. Y puede ser una batalla cinética, Alex. Y ciertamente estamos viendo eso manifestarse en los campos de batalla del mundo, desde Ucrania hasta, lo que vimos que sucedió en Israel el 7 de octubre. Esos son ejemplos de batallas cinéticas, pero también es una batalla psicológica, Y cuando los eventos se desarrollan y nuestras percepciones se distorsionan al punto de negar nuestra divinidad, esa es una forma de maldad. Es una forma de maldad para nosotros. Cortar nuestra relación con la parte que nos hace íntegros y completos. Cuando alteramos nuestra biología o nos la alteran, para no acceder a información más allá de nuestros cuerpos, esa es una forma de maldad biológica, lo que la ciencia muestra. Esto es fascinante para mí y se relaciona con la conversación del transhumanismo, porque la ciencia muestra muy claramente que somos resonadores biológicos. Cada célula de nuestro cuerpo funciona como transistores, resistores, microcircuitos, capacitores, emisores y receptores. Almacenamos información en el ADN cual blockchain. La tecnología blockchain del Bitcoin y las finanzas descentralizadas imita cómo la información se almacena en el ADN humano. No es un accidente que suceda así. Mucha de nuestra tecnología imita lo que ya hacemos en nuestra biología. Hemos hablado de eso en otros programas. Así que nuestra biología es lo que nos permite. La calidad de nuestra biología determina la calidad de nuestra relación con la información en el campo. Y lo que se pone aún más interesante es cuando yo estaba en la escuela, por allá en los 50, 60, principios de los 70, suena raro decir eso, ¿no? Te ves tan... ¡Qué bien por ti, de verdad! Gracias. Cuando estaba en la escuela, me enseñaron que somos seres frágiles, indefensos, endebles, que somos víctimas de nuestras circunstancias externas, de nuestro mundo. La gente solo piensa en las células como algo suave, pegajoso, blando, húmedo, viscoso. Simple materia corporal. Aquí la ciencia cambia, Alex. Ahora ve el cuerpo humano desde una perspectiva de TI, de tecnologías de información. Esto empezó en los 80.
donde ven que cada célula es un microcircuito. Tenemos 50 billones de células en el cuerpo. Tenemos 50 billones de microcircuitos. Cada célula hace lo que mencioné y más. La membrana celular tiene receptores que se sintonizan con la información del campo. Y ahora de lo que hablan las conferencias de TI es que el ADN es en realidad lo que se llama una antena fractal. Así que fractal. Y eso significa que es capaz de recibir información a través de un amplio espectro simultáneamente. No está sintonizada en una sola frecuencia. Es capaz de recibir múltiples frecuencias a través de un amplio espectro de información. Y conforme modificamos nuestras percepciones, en realidad estamos alterando lo que se denomina la conformación, la forma y la función de nuestro propio ADN, lo que le permite sintonizar con las múltiples facetas de este campo de energía. Hacemos esto a voluntad, cuando queremos. Podemos hacerlo al elegir. Así estamos en comunicación constante. Estamos conversando con información que no reside en nosotros, sino que canalizamos. De ahí surge nuestra creatividad, imaginación, innovación. Y las revelaciones. Hace unos años tuve la oportunidad. Viajé. Mi esposa es miembro con derecho a voto de los Grammy y me invitó a ir a los Grammy, a las festividades de los Grammy que se estaban celebrando. Fue el año que los hicieron en Nueva York y por supuesto que fui y aproveché la oportunidad con cada músico, cada instrumentista, cada vocalista que tuve la oportunidad de conocer. En algún momento de la conversación les preguntaba, les decía, wow, ¿de dónde salió esa música? ¿De dónde salió esa pieza musical? Sabes, y ya te imaginarás cuál es la respuesta que voy a compartir aquí, porque todos, sin excepción, me dijeron lo mismo. Cada uno de ellos dijo, no vino de mí, vino a través de mí, vino de son conscientes de esto, vino de otro lugar. Y decían, tuve que quitarme de en medio, tuve que quitar mi ego de en medio, mis expectativas de en medio para que pudiera fluir. Y he trabajado con científicos toda mi vida y he oído lo mismo de ingenieros de software. No solo quieren escribir código, sino código hermoso y elegante. Dicen que hay un proceso intuitivo donde se apartan y el código, la información, fluye, pues están programados así. Son artistas, escritores. ¿Sabes? Cuando hacemos relajación y yoga en una playa o en un bosque, en la naturaleza, y de repente tenemos esa sensación de que estamos profundamente conectados, no separados de todo lo que vemos. Todas estas son facetas de la divinidad. Así, la divinidad humana es ser nuestra mejor versión, amando sin miedo. Esto es poderoso, pues todos sabemos qué es el amor y cómo amar. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir de verdad, Alex, que en algún momento tuvimos el valor de entregarnos a otro ser, a otro organismo, a otro humano y amar sin miedo, a cambio de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos o de encontrar algo más profundo en ese amor combinado? A menudo, cuando hablas con psicólogos, cuando la gente ama, amará, y siempre se guardan un poquito, siempre existe la posibilidad de que algo no vaya a funcionar. Y no puedes entregarte por completo, siempre tienes que guardarte algo. La divinidad nos libera del miedo que nos impide amar plenamente. La divinidad es lo que nos permite perdonar. Mucha gente perdona y luego mira a su alrededor y dice, ¿quién me acaba de ver perdonar? Y están buscando reconocimiento o esperando que algo vuelva. La divinidad es perdonar sin la expectativa de que algo va a volver. La clave de nuestra divinidad es que nos libera del miedo que nos limita. Y el miedo es el bien más preciado en un mundo donde los poderes fácticos quieren el control. El control solo es posible cuando tenemos miedo de lo que pasa si no seguimos los mandatos, si no seguimos la agenda, si no seguimos las políticas que están sucediendo ahí. Así que por esta razón, cualquier cosa que nos separe de nuestra divinidad
también nos separa de la sanación de nuestro miedo. Nos mantiene atrapados en el miedo. Y en el fondo, esta es la verdadera batalla, la de la oscuridad contra la luz. Puede manifestarse como una batalla física, cinética, pero la batalla final es por nuestra propia humanidad, porque es a través de nuestra humanidad que accedemos al campo a través de la antena, el ADN, las membranas celulares. Así que el movimiento transhumano, trans, significa más allá de lo humano. El movimiento transhumano es el movimiento para reemplazar porciones de nuestra biología natural donde residen esas antenas. Con sintéticos, órganos transhumanos, el tejido transhumano no es capaz de comunicarse con nuestra divinidad, así que todavía puedes ser un ser vivo, pero pierdes el acceso a tu divinidad, porque has entregado tu poder, tu soberanía como humano. Así es como el mal, según la batalla de los hijos de la oscuridad y de la luz. Esta es una forma en que el mal prevalece. Es una conversación importante. Recuerdo de niño, creciendo en el Medio Oeste, en los 50, 60. Solíamos hablar del bien y del mal. Siempre había un diablito rojo en tu hombro, que se veía igual, cola larga y puntiaguda, cuernos puntiagudos, y un angelito por acá con una aureola no pegada. Tenían conversaciones y nosotros estábamos justo en medio. Así se representaba de forma muy clara el bien y el mal. Es más que una metáfora. Es muy real, manifestándose en nuestras vidas de un modo que no había visto en el entretenimiento mediático. Si has tenido la oportunidad de ver algunas de las actuaciones en los premios de música que se presentan como arte, seguramente habrás notado que detrás de esa fachada se ocultan trasfondos verdaderamente malignos, incluso siniestros y profundamente oscuros. Mucha gente, si vieron las ceremonias de apertura y clausura de las últimas Olimpiadas, vimos imágenes ahí que fueron desconcertantes para la mayoría de la gente. Simplemente decían, ¿qué demonios significa esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Pero cuando entiendes el contexto real, estaba muy claro. Lo que se desarrollaba ante nuestras propias narices, para nuestros hijos y el público en general. Es mucho más que una simple metáfora. Y lo importante, cuando la gente oye esta conversación, dice, ok, ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo ganas esta batalla? Bueno, creo que nos preocupa menos ganar y más triunfar, porque cuando hablamos de ganar, ganar implica la vieja idea de fuerza contra fuerza. Eso nos mantiene en el sufrimiento, miedo, odio y guerra. ¿Qué vemos? Triunfar es crecer. Nos hemos elevado por encima de ese contacto directo. Y la forma en que triunfamos es viviendo la mejor versión de nosotros mismos. Viviendo nuestra imaginación. Sin miedo, nuestra creatividad sin miedo, la innovación sin miedo, amando sin miedo, perdonando por el simple hecho de perdonar. Cuando hacemos esas cosas, triunfamos porque ahora estamos expresando nuestra divinidad en este plano terrenal. Sabes, en este mundo, en este plano, es a través de nuestros cuerpos que la divinidad se manifiesta. En otro plano se manifestaría de otra manera. Por eso nuestros cuerpos son tan importantes, Alex, y creo que esta es la razón. Y si miras tantos de los textos antiguos, y la gente quiere asociar la religión con esto, y luego, como hacen eso, quieren desacreditarlo. Así que olvídate de la religión y solo piensa en esta conversación. Se nos ha dicho que nuestro cuerpo es el templo del alma. Cuando hablamos de templos antiguos, esto es fascinante para mí porque dentro de los templos antiguos de Egipto y Grecia y Roma, el Sancta Sanctorum de esos templos tenía un nombre y se llamaba el Santo de los Santos, y era donde se guardaba la parte más preciada de la información. Dentro del templo de nuestro cuerpo no tenemos un santo de los santos, sino que tenemos 50 billones de santos de los santos, porque el núcleo de cada célula de nuestro cuerpo contiene el ADN, la antena fractal, que nos permite acceder a nuestra naturaleza divina, el santo de los santos. Así que aquí es donde hay una continuidad entre el pasado y el presente, la antigua y continua batalla entre el bien y el mal, los hijos de la oscuridad, los hijos de la luz, y todos los eventos que estamos viendo desarrollarse en nuestras vidas,
en nuestro mundo de hoy. Sé que me extendí bastante en la respuesta a una pregunta tan corta. ¿Tiene sentido todo esto que estamos diciendo? Tiene todo el sentido, Greg. Y lo que me parece fascinante es que nunca dijiste algo profundo que me impactó. Nunca consideré el cuerpo como antena para conectar con una fuente superior. Es tan simple, pero es por la programación de la fragilidad y, ay, que nos va a pasar, ya sabes, todo ese tipo de cosas que nunca lo había pensado de esa manera y creo que la mayoría de la gente no, la mayoría no entiende que la comida que comen, las cosas que consumen, el entorno en el que viven, en cuanto a, ya sabes, toxinas y cosas así, afecta la capacidad del cuerpo para ser esa antena que se conecta con su ser divino y superior. Y siempre uso la analogía de la nube, básicamente la divinidad o el campo akáshico o los registros akáshicos es básicamente la computación en la nube más allá de lo que nuestro mainframe podría manejar. Es una conexión a una fuente superior de información, de ahí el Internet, de ahí esto, porque nuestras computadoras son limitadas. Y siempre digo que esta cabeza es un disquete, un gran disquete gordo de los 80. Y a lo que intentamos conectarnos es a la computación cuántica, en una explicación muy rudimentaria. ¿Tiene sentido? Tiene sentido para el alma. Dos cosas que me gustaría compartir primero. Voy a compartir un experimento que se hizo. Es alucinante. Aquellos de nuestros espectadores que tengan la edad suficiente recordarán uno de los primeros videojuegos que se desarrollaron, cuando las computadoras se volvieron accesibles para la persona promedio, no estaban simplemente encerradas en un gran mainframe, ya sabes, en un cuarto con aire acondicionado en algún lugar. Eran computadoras de escritorio, muy primitivas, grandes computadoras de escritorio. Había un juego llamado Pong, P-O-N-G. Y sabes, la gente lo ve hoy, yo muestro esto en algunos de nuestros eventos en vivo. Tengo una versión que mostramos en la pantalla. Y los jóvenes lo ven y dicen, ya sabes, ¿y eso qué tiene de especial? Pong era. Era tenis. Sí, había un pequeño disco que tenías, un jugador de un lado, otro del otro lado, tenías una red en medio e intentabas que tu cursor le pegara a esta cosa para que rebotara y le diera al otro lado. Hoy es rudimentario, pero trabajé en la industria. Estaba en la industria de defensa en los 80. Cuando salió Pong, estos tipos escribían software para detonadores nucleares en la Guerra Fría, para nuestro arsenal atómico. Regresaban de almorzar, hipnotizados jugando Pong en sus computadoras, porque nunca habíamos visto un juego en una computadora. Muy bien, entonces Pong. 2002. Un grupo de científicos hizo un experimento aquí en Estados Unidos. Y ojalá hubiera sabido que íbamos a hablar de esto, porque les mostraría las imágenes. Ellos tomaron neuronas y las pusieron en una caja de Petri, ¿de acuerdo? Así que estas neuronas son neuronas libres en una caja de Petri. Y desarrollaron un chip muy especializado para que las dendritas de las neuronas pudieran entrar en pequeños puertos del chip. Así que ahora tienes una célula biológica conectada a un chip digital. Y tomaron ese chip y lo pusieron en la computadora y abrieron el juego de Pong. Bueno, aquí viene lo alucinante. Esas neuronas empezaron a jugar Pong. Y mientras más jugaban, mejores se volvían. Estaban aprendiendo de sus errores. Muy bien, ahora aquí están las preguntas para los científicos. ¿Cómo es que un grupo de neuronas o una caja de Petri sabe cómo jugar Pong? ¿Dónde están las instrucciones para jugar Pong? Bueno, sabemos que no están en la neurona. Así que la neurona, en realidad, se está sintonizando. Hay un lugar en el campo donde vive Pong, su conciencia, llámalo registros akáshicos o como quieras. Los científicos reconocen que el campo existe. Los científicos reconocen que el campo es información y energía, y que somos resonadores biológicos, que pueden sintonizarse con diferentes lugares en ese campo. Entonces, por ejemplo, yo toco la guitarra, cuando no estoy haciendo lo que hacemos ahora, cuando quiero aprender algo nuevo.
Steve Vai es uno de mis héroes de la guitarra. Salió Steve Vai. Por cierto, salgo en un documental con él, y me siento honrado de estar en ese mismo documental. Cuando quiero tocar algo de Steve Vai, ya sabes, hago los movimientos y es torpe y es difícil, y de repente, ya sabes, me despierto una mañana y es como que ya está. O estás tratando de aprender un nuevo idioma, estás tratando de aprender español o el maldito francés o algo así, y lo haces fonéticamente. De repente, un día despiertas pensando en español o francés o lo intenté en chino, no funcionó tan bien, pero debería. En teoría, debería. Entonces, ¿por qué pasa? Porque ese idioma, toda la gente que lo aprendió, está en el campo. Nos sintonizamos al campo. Lo interesante es que la física demuestra, y yo cometo este error, el campo no está afuera, somos el campo. Cada una de nuestras 50 billones de células tiene 100 billones de átomos. Esos átomos, ahora mismo, emergen y colapsan en ese campo en una danza de energía, como cuantos pequeños paquetes de luz y energía. Sabemos que el campo existe. Cuando las neuronas se sintonizan con ese campo, se sintonizan con el lugar en el campo donde reside Pong de toda la gente, que alguna vez jugó Pong, ya sabes, desde los 80 en adelante. La razón por la que comparto este experimento es porque realmente ayuda a afianzar la idea de que somos resonadores biológicos. La información no vive dentro de nosotros. Nuestros recuerdos no viven dentro de nosotros. Somos la antena, a falta de un término mejor, que sintoniza en resonancia con el lugar en el campo donde vive esa información. Sabes, yo mencioné que nací en Missouri. Nací justo en el límite de Missouri, cerca de la frontera con Kansas. Al otro lado estaba la Universidad de Kansas. Cuando Einstein murió, yo llegaba al mundo, más o menos cuando él se iba. Siempre he pensado que nos cruzamos en los éteres. No lo sé. Claro que sí, claro. Y yo, ojalá hubiera pasado tiempo con él, pero cuando murió, enviaron su cerebro a la Universidad de Kansas, porque querían averiguar qué lo hacía diferente, qué lo distinguía de los demás, y cortaron su cerebro en finas láminas. Y lo que encontraron fue que su cerebro se veía como el de cualquier otra persona. Con una excepción, había una excepción. Tenía muchos más pliegues en el cerebro que la mayoría de la gente. Ahora, si piensas en esto, si las neuronas son la antena, de acuerdo, y tienes más pliegues en el cerebro, si tomas ese cerebro y lo estiras, más pliegues significa que hay más superficie. Así que él tenía más superficie, más antena, para sintonizarse con el campo, tal vez de maneras que apenas estamos aprendiendo, empezando a aprender a hacer. Aquí es donde las tradiciones, antiguas como los manuscritos del Mar Muerto, la sabiduría de nuestro pasado, la batalla entre el bien y el mal, y el transhumanismo, y los nuevos descubrimientos del potencial humano se unen, Alex, de forma hermosa. Así que somos tecnología blanda, literalmente. No somos silicio, chips de computadora, químicos ni cables. Somos neuronas, membranas celulares y potenciales de iones. Nos autorregulamos con pensamiento, sentimiento, emoción, creencia, respiración y enfoque, todas prácticas espirituales. Autorregulamos esta tecnología blanda y cuando estamos en nuestro mejor momento es porque estamos en resonancia, estamos sintonizados con esta parte de nosotros que llamamos nuestra divinidad, que nos permite trascender las limitaciones percibidas. El mal es lo que, al separarnos de esa divinidad, hace que se nos impida ser la mejor versión de nosotros mismos. Sin esa conexión nos volvemos temerosos al sentirnos sin el poder para cuidarnos. En ese momento, la vida parece aterradora. Cuanto mejor te conoces a ti mismo, menos temes el cambio en el mundo. Ese es el propósito de esta conversación. Greg, déjame preguntarte, esta idea de que el cuerpo es la antena es una idea tan simple. No puedo creer no haberlo pensado así, pero tú has arrojado luz sobre ello, al menos para mí. Si analizamos a los grandes avatares que nos precedieron, a esos yogis y maestros de antaño, muchos de ellos, al menos de los que sabemos, tenían una dieta muy básica, muy simple.
O sea, a falta de una palabra mejor, una dieta orgánica en los tiempos antes de los químicos, antes de todo lo que está pasando. ¿Crees que eso, además de sus propias prácticas, permitió que sus cuerpos se optimizaran a un nivel en el que pueden recibir, no solo recibir información, sino elevar su frecuencia a un cierto nivel? Porque sí, digamos que bebes mucho alcohol. Y oye, no estoy en contra de que alguien se tome una copa de vino de vez en cuando, o hasta un trago si quieres, pero en general todos sabemos que eso es veneno. O sea, es lo que es veneno. Puede que sea un veneno divertido, pero es veneno al fin y al cabo. Hay una carga negativa más profunda al comer o beber o consumir ese tipo de alimentos y baja tu frecuencia. Es casi imposible. No puedo asegurarlo, pero me parece que basándome en matemáticas básicas, meter ese tipo de frecuencia tan negativa, digamos con los alimentos que comes, y digamos que están cargados de químicos y todo eso, en comparación con tener una dieta mucho más orgánica, más cercana a la tierra, puedes elevar tu frecuencia mucho más fácil que si comes mal, comes alimentos procesados, comes todo eso. ¿Te hace sentido? Sí, tiene mucho sentido. Y la gente a veces pregunta, ¿cuál es una dieta óptima? ¿Podríamos seguir? Uf, no acabaríamos, claro. Sí, podríamos. La forma en que suelo responder a eso, hay una serie de libros de nuestro canon bíblico que fueron editados en el siglo IV. Has hablado con invitados sobre esto. En tu increíble programa, he escuchado algunas de esas conversaciones y he aprendido mucho de algunos de tus invitados. Algunos de esos libros fueron escritos por los esenios, quienes se cree son los escribas de los manuscritos del Mar Muerto. No están seguros si ellos originaron los manuscritos, pero sí escribieron. La versión hallada en Qumran. Los manuscritos pudieron venir de otro lugar, y hay controversia al respecto. El estudio de ADN del pergamino está mostrando que el pergamino no es de Oriente Medio. Así que esa es una de las grandes preguntas. El pergamino vino de otro lugar y luego escribieron en él en Oriente Medio, o los manuscritos y la escritura fueron creados en otro lugar y llevados a Qumran. Toda una conversación ahí, pero se cree que los esenios son esos escribas. Y hay algunos de los textos esenios son registros de las palabras de Jesús de Nazaret, mientras sus discípulos le hacen las mismas preguntas que nos hacemos ahora mismo. Y hay una conversación en la que dijeron, Maestro, ¿sabes qué es lo que usamos para nutrir nuestros cuerpos? Y lo que dijo hace 2000 años es tan claro, tan limpio, tan preciso, es la forma en que me gusta responder la pregunta hoy en día. Y simplemente dijo, esos alimentos, dijo, los alimentos que están vivos y provienen de la vida de la tierra, dan vida a tu cuerpo, y los alimentos que están muertos crearán muerte en tu cuerpo. Por lo tanto, come alimentos que le den vida a tu cuerpo. Es bastante directo. Mientras más acerquemos el alimento a su fuente natural, más vivas estarán las enzimas. La fuerza vital, por así decirlo. Hay un componente crónico en la comida real, que es muy diferente a otros alimentos. O sea, hay alimentos en los estantes del supermercado que nunca han visto la luz del día, que han sido completamente creados dentro de una máquina y procesados. ¿Llenarán tu estómago para que no tengas hambre? Bueno, la respuesta es sí. ¿Te están dando los nutrientes que le dan vida a tu cuerpo? Eso es cuestionable. Depende de qué sean. Entonces, creo que la comida es importante y al mismo tiempo, Alex, creo que es importante. No queremos cederle nuestro poder a la comida porque somos más que esa comida. Es el sentimiento que tenemos, el miedo a lo que comemos o el amor por lo que comemos. Algo muy interesante sucede cuando empiezas a pensar en las cosas de las que hablamos desde esta perspectiva. Creo que probablemente el mayor nivel de maestría que se nos pide o invita a alcanzar en esta vida es proteger y preservar el don de nuestros cuerpos, el don de nuestra humanidad, que se nos lleva a dar por sentado y a menospreciar. A los jóvenes se les enseña que somos una especie defectuosa, que necesitamos tecnología, IA, chips en el cerebro y químicos en la piel. Eso se les enseña a nuestros jóvenes. Así que creo que al aceptar
la profunda verdad de ser humano y el don de la humanidad, y cómo la ciencia lo apoya, cosas interesantes comienzan a suceder. Y una de esas cosas es que los alimentos que antes nos atraían puede que ya no nos atraigan porque simplemente no saben igual, al saber que no son buenos para nosotros. Y no es como un esfuerzo, es una consecuencia natural de adoptar un respeto más profundo por el don de la vida y el don del cuerpo humano. Y lo digo intencionalmente, es un don, porque la ciencia nos dice muy claramente que no somos el producto de la idea de evolución de Darwin, la evolución. Como geólogo titulado, creo en la evolución. La he visto en el registro fósil. En la escuela, recuperamos procesos evolutivos y restos fosilizados de plantas, animales e insectos. Pero la teoría se desmorona con los humanos, porque algo sucedió hace 200.000 años. No una, sino una serie de mutaciones, que no ocurrieron lenta y gradualmente, durante un largo tiempo. Ocurrieron en un periodo de tiempo muy comprimido. Y son mutaciones vitales que nos dan nuestra humanidad. Hemos hablado de esto en algunos de tus programas anteriores que nuestros espectadores quizás no hayan visto, pero el cromosoma 2, un ejemplo perfecto, es el producto de la fusión de dos cromosomas preexistentes, cromosomas completamente intactos, y luego añadir, eliminar o silenciar genes para estabilizar esa fusión. Y dices, ¿cuál es la gran cosa del cromosoma 2? Es responsable de nuestro neocórtex, alrededor del 80%. De aquí vienen nuestras neuronas espejo y la capacidad de sintonizar con este campo de divinidad. El cromosoma 7 nos da el habla compleja. Por eso podemos cantar y conversar, mientras un chimpancé, que solo difiere en 2% de nuestro ADN, compartimos el 98%, nunca oirás cantar Stairway to Heaven de Led Zeppelin. No lo creo. O si lo haces, quiero saberlo, quiero enterarme. Absolutamente. Y invítalo al programa porque hará dinero. Sí que lo hará y me encantaría ver eso, pero este tipo de mutaciones, los científicos nos dicen que no pueden ocurrir en condiciones naturales. ¿Hubo algún tipo? Como científico, tengo que decir que hubo algún tipo de intervención. No puedo decir con certeza científica quién o qué. La arqueología nos dice. Las historias, ya sea que hables de los sumerios o, ya sabes, los navajos o los aborígenes o los incas, ya sabes, o los cristianos, o las tradiciones islámicas, todas cuentan una historia de cómo sucedió. Ninguna de ellas dice que es el producto de un cambio lento y gradual durante un largo periodo de tiempo. Todas dicen que hubo algún tipo de intervención. Eso no es científico. Lo que es científico es que estas mutaciones existen y ahora podemos identificarlas. Los científicos afirman que cuando las probabilidades de que algo ocurra son de 10 a la 400, es decir, un 10 seguido de 400 ceros, se considera imposible. Así que, por ejemplo, si tuvieras un boleto de lotería y te dicen que es de 10 a la 400, o las probabilidades de esto, mejor olvídalo. Los científicos dicen que las probabilidades de estas mutaciones son de 10 a la 600. Si 10 a la 400 es imposible, 10 a la 600 significa que es más que imposible que provengan de procesos naturales. Hubo intervención. Fuimos modificados hace 200.000 años. Solo hemos estado aquí 10.000 generaciones. No es tanto tiempo. 10.000 generaciones, una generación es de aproximadamente, estadísticamente son unos 20 años por generación para la reproducción. Así que solo hemos estado aquí 10.000 generaciones. Y se nos dio este cuerpo por esas mutaciones para que podamos acceder y refinar nuestra relación con estos principios divinos que nos dan nuestra humanidad. Entonces, Greg, déjame preguntarte, si no evolucionamos de la manera que la ciencia nos dijo originalmente y que fuimos alterados de una forma u otra, esto suena muy reminiscente de la historia sumeria, una de las historias más antiguas y conocidas por la humanidad hasta este punto, de los Anunnaki y este tipo de historia de, ya sabes, de que vinieron a nosotros, nos alteraron, jugaron con nosotros.
este concepto de ADN basura, que me parece fascinante porque si alguien que alguna vez ha solo observado la naturaleza, sabes, no hay nada que sea basura, todo es una danza bellamente y perfectamente orquestada, pero aún así tenemos ADN basura en nosotros. Greg, ¿podrías explicarnos? Y mira que he hablado de los Anunnaki hasta el cansancio aquí en el programa, pero me gustaría que nos contaras un poco más a fondo sobre en qué consiste esa historia, cuál es tu punto de vista al respecto y cómo crees que se interrelaciona o se conecta con nosotros. Sí, con mucho gusto lo haré. Me siento muy bendecido por ello. En los 90 y los 2000 estuve de gira con algunos de los más brillantes investigadores y científicos: Ed Mitchell, ex astronauta, el sexto hombre en caminar sobre la Luna; Michio Kaku, el físico, que no sé si lo has tenido en el programa, pero es un brillante protegido de las teorías y trabajos de Einstein y la teoría de cuerdas, llevándola al siguiente nivel. Y Zecharia Sitchin, tuve la oportunidad de estar con él en Egipto y también en el Reino Unido. Él era un erudito verdaderamente brillante. Fue el primero en traducir las antiguas escrituras cuneiformes, un trabajo realmente pionero. La escritura cuneiforme es, de hecho, algo único. Es un sistema de escritura, no un alfabeto, no es como juntar símbolos cuneiformes para formar una palabra. Cada símbolo puede significar su propia palabra o concepto. Y él fue en gran parte el responsable de formular la idea, de llevarla a la corriente principal, de la idea de los Anunnaki, de Nibiru, el planeta de los 3600 años. Su teoría era que hay otro planeta en nuestro sistema solar del que estoy dudando. No sé qué tan profundo vamos a entrar en esto, del que públicamente no somos conscientes, que algunos investigadores sí lo conocen, y la razón por la que no lo conocemos es porque tiene una órbita que es diferente a la eclíptica de las otras órbitas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, todos están más o menos en la misma línea en relación con el Sol, la eclíptica. Y esta órbita de Nibiru es una órbita oblonga que está desfasada y tarda unos 3600 años en completar una órbita, y cada 3600 años, según Sitchin, él creía que pasaban por aquí, nos revisaban, veían cómo iban las cosas, y luego se iban por otros 3600 años. Eso, y creo que hay mucha verdad en lo que decía. Él y yo no estoy necesariamente de acuerdo con cada faceta de su teoría, en este sentido. Él creía que fuimos creados con el propósito de ser una especie esclava. Creo que es ciertamente posible y la evidencia apoya que hemos sido esclavizados en el pasado. No sé si ese es el único propósito, si esa es la razón de nuestro origen. Así que fueron los Anunnaki, según Sitchin y otros desde entonces, los responsables de las manipulaciones genéticas que vemos hoy. La evidencia arqueológica de los Anunnaki entre los misterios, y tú y yo hemos hablado un poco de esto, es algo llamado la lista de reyes de los gobernantes de la tierra. De los periodos de tiempo de los que Sitchin habla, se remonta a unos 428,000 años, creo. No estaba seguro de que fuéramos a hablar de esto y no lo tengo conmigo, lo estoy diciendo de memoria. Unos 428,000 años. La lista de reyes, muy controvertida, es una estela cúbica que enlista a todos los gobernantes. Lo interesante es que desde la época del Gran Diluvio, que describen con precisión en la lista de reyes, en adelante, hacia lo que llamamos historia en contraposición a la prehistoria. Esta lista de reyes es exacta. Identifica a los gobernantes, sus nombres, la fecha de inicio de su gobierno, la fecha de fin de su gobierno. Sabemos cuánto tiempo gobernaron, es exacta. La controversia está antes del diluvio. Da nombres de reyes y fechas de inicio y fin con números astronómicos. Son miles, decenas de miles de años.
para un solo gobernante. Entonces los científicos dicen, se inventaron estas cosas, porque nadie puede gobernar miles de años. Si la gente no puede vivir miles de años, asumen que eran humanos, y creo que esa es una suposición bastante grande. Hay teorías que sugieren que esos lapsos de tiempo no se referían a años terrestres, sino que se medían en años de Nibiru. Así que eso ayudaría a explicar por qué. Esos periodos de tiempo en que su año alrededor del Sol es mucho más largo que nuestro viaje de 365 días alrededor del Sol, en el que se basa nuestro año. Así que podría ser que antes del diluvio basaran esos tiempos en el marco temporal de su planeta, y después del diluvio en la Tierra se basó en el nuestro. Pero la manipulación genética, la forma en que, aquí es donde se le llama ADN forense, tomas lo que tenemos hoy y le aplicas ingeniería inversa, vas hacia atrás y dices, ¿qué tuvo que pasar para llegar al ADN que tenemos hoy? Y lo que tuvo que pasar es algo que no pudimos hacer. Hasta la década de los 2000, cuando tuvimos lo que se llama ingeniería genética, a través de editores como la tecnología CRISPR, que es una edición de genes. Nuestro ADN parece editado. ¿Quién tenía tecnología de edición genética cuando aparecimos hace 200.000 años? Y la verdad, a los científicos no les gusta. No sabemos, no hay respuesta. Aquí es donde he trabajado con científicos toda mi vida. Estuve primero en el mundo académico, luego en corporaciones y ahora como autor e investigador. Y Alex, hay una gran diferencia. Voy a hacer una comparación aquí. Hay una gran diferencia entre tomar descubrimientos, que son revelaciones, y forzarlos a encajar en una historia preexistente y tomar nuevos descubrimientos y seguirlos hasta la historia que cuentan. Es una gran diferencia. La tendencia de los científicos es tomar nuevos descubrimientos, incluyendo manipulaciones genéticas, incluyendo la evolución, cualquier cosa, y forzarla a entrar en la teoría de la evolución de Darwin. Es como querer meter un cuadrado en un círculo. Todos hemos oído que puedes meter el cuadrado en el círculo, pero nunca va a encajar bien. Van a haber lugares, espacios vacíos donde no encaja bien, y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. La evidencia no apoya la teoría de la evolución de Darwin, y ahora la evidencia genética implica algún tipo de intervención, algún tipo de manipulación genética. Aquí es donde la ciencia realmente se atora, porque la mayoría dice no estar equipada para manejarlo. Porque si dices que hubo intervención, eso implica intencionalidad, un propósito, una historia muy diferente. La buena noticia es que hay una nueva generación de académicos y profesores universitarios, más de mente abierta. La vieja guardia se aferra a la historia antigua y se están extinguiendo. Y la nueva generación son escépticos sanos, pero están abiertos a nuevas posibilidades. Y creo que así es como funciona la ciencia, porque la evidencia, hasta que pudimos ver el ADN, la idea de Darwin, era lo que había. No descarta la idea de Darwin para otras formas de vida. No negamos la evolución. Solo que algo más pasó con los humanos. Greg, déjame preguntarte, ¿está esta idea con, y lo dijiste con la lista de los reyes sumerios? Los académicos o eruditos simplemente dirían, oh, solo se lo estaban inventando, o el texto sumerio que habla de los Anunnaki y toda esa plática. Oh, son solo historias. Me encanta escuchar. Esto es lo que siempre digo. Me encanta escuchar lo que piensas. Sabes que tú y yo nos sentemos ahora e inventemos una historia. Es fácil. Nos sentamos, tecleamos y en segundos tenemos una historia. En aquel entonces, conseguir un trozo de piedra para ir y empezar a cincelar cosas no es como que te levantas una mañana y dices, ¿sabes qué? Creo que voy a inventar la historia de la humanidad solo por diversión. No parece tener ningún sentido lógico. Es un argumento tan débil, por así decirlo. Bien, entonces, si ese es el caso, lo que están escribiendo, ellos creen que es verdad. Podrían ser historias transmitidas
su propia propaganda que alguien hizo, pero ¿por qué crees que estos... Primero, ¿estás de acuerdo con lo que digo? Y segundo, ¿por qué crees que lo pondrían en piedra, algo tan permanente como podían hacerlo entonces? Estoy de acuerdo contigo. No es para nada una tarea fácil, pero una vez que lo aprendes, te acostumbras a ello. Pero el cuneiforme no es un lenguaje fácil de registrar. Si alguien ha visto el cuneiforme alguna vez, es... Y lo interesante es que es un sistema de escritura del que se deriva el sánscrito. Y el hebreo bíblico y el árabe, los tres se derivan. Lenguajes a los que posiblemente nos referimos para las tradiciones espirituales más antiguas y preciadas. Las tradiciones budistas y las tradiciones hindúes y el sánscrito y el árabe y los idiomas hebreos, todos ellos. El vínculo común para todos ellos es el cuneiforme. Así que, y no era un idioma fácil. Sí, sabes, si estuviera en mi otra oficina, tengo tablillas cuneiformes. Pondría una, y no tengo una aquí, para que alguien pudiera ver cómo es una tablilla cuneiforme. Creo que una de las cosas, la historia aún se desarrolla y lo mencioné al inicio de nuestra conversación. El pasado es antiguo, no obsoleto. Vivimos la continuidad de la historia. Escribimos un nuevo capítulo en la historia humana. Según algunos, podría ser de los capítulos finales mientras nos convertimos en una especie muy diferente, y hay una conversación al respecto. Hay una parte de esta historia, Alex, que veremos en nuestras vidas en los próximos 2 años, que contará la historia y sellará el trato. Y eso es, sabes, trabajé en las corporaciones durante los años de la Guerra Fría y trabajé en la industria de la defensa, no por elección. Yo estaba trabajando. Yo creía que me iban a asignar a la exploración cosmológica con una empresa que construyó la nave espacial que fue a lugares como Marte y a Júpiter y para eso apliqué. Me contrataron y luego dijeron, bueno, estamos en la Guerra Fría. Te necesitamos aquí en la empresa, temporalmente, para apoyar a la defensa. Y hay una historia de lo que viví y mi búsqueda espiritual. Y aprendí mucho en esa industria. Y una de las cosas que fue muy interesante, la Guerra Fría fue lo que se llama una guerra civilizada, porque estábamos en guerra políticamente, ciertamente con la antigua Unión Soviética y los antiguos Estados Unidos, porque ninguno de los dos países es el mismo ya. Entonces, sí, estábamos en guerra políticamente, pero científicamente había mucha cooperación y los científicos seguían trabajando y explorando y cooperando. O sea, ya sabes, nosotros, Rusia y Estados Unidos construyeron y compartieron una estación espacial. A nivel científico hay mucha cooperación. Bueno, en ese tiempo, Rusia y Estados Unidos eran las únicas dos superpotencias que tenían el dinero y la tecnología para ir a otros planetas. Y se hizo un acuerdo, aunque estábamos en guerra, hubo un acuerdo de que no compartiríamos lo que encontráramos en esos planetas, y ese acuerdo se ha respetado en gran medida. Ahora, ambos países están casi en quiebra y su energía en otras cosas. No volveremos a esos planetas. Ahora, países como India y China están volviendo a la Luna. Ellos no son parte de ese acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo en no compartir. China ha dicho que cuando su sonda tripulada aterrice en la superficie lunar, transmitirán en vivo lo que encuentren en la superficie lunar. ¿Pero qué van a encontrar? Nuestras fotografías, empezando con las misiones Clementine a Marte desde Clementine. Fuimos allí, a la Luna. Fuimos con la intención de encontrar microbios, bacterias y cualquier evidencia de vida, sin la menor expectativa de hallar restos arqueológicos de civilizaciones pasadas en la superficie de nuestro satélite natural, la Luna. Y para nuestra sorpresa, eso fue precisamente lo que se encontró. Y de hecho tenemos la evidencia fotográfica que lo respalda. Entonces, cuando los chinos aterricen y cumplan su promesa de transmitir en vivo imágenes de restos arqueológicos, en la Luna, de 50.000 años o más, creo que escribiremos un nuevo capítulo de esta historia. Porque muchos dicen, ok, al pensar en templos lunares, deben ser aliens
ETs, extraterrestres. Podría ser, pero creo que hay una buena posibilidad y una gran conversación al respecto. Lo que encontrarán es que esos templos son nuestros, que dejamos hace mucho tiempo. Cuando trabajamos juntos, cooperamos y creamos cosas grandes y hermosas como especie, antes de destruirlas. Por la guerra. Vivimos ese ciclo de nuevo. La razón por la que digo esto es que la escritura en los muros de esos templos, creo, serán idiomas familiares, incluyendo el cuneiforme, el sánscrito, el hebreo y el árabe. No me sorprendería ver idiomas muy familiares en esos muros de los templos que encontremos en la Luna. Y mira el momento, aquí estamos como planeta, más polarizados, más fracturados de lo que hemos estado. Podría decirse, en la historia reciente, no solo en mi vida, sino en la historia reciente. ¿Qué significaría encontrar evidencia de que colectivamente logramos cosas tan grandes y hermosas en el pasado? Y si trabajamos juntos, ¿qué tan lejos podríamos llegar esta vez? Y eso podría ser un catalizador para unirnos cuando hay tantos factores que intentan separarnos. Y creo que vas a ver qué sucede en los próximos 2 años, porque China está en camino a la Luna. Bueno, Greg, y ya estoy viendo cómo se va a desarrollar esto. Digamos que China va a la luna. Digamos que China dice, oigan, vean este video. Miren, acabamos de encontrar este templo. ¿Cuánta gente va a decir, estas son noticias falsas? Esto no es real. Estamos tan divididos que ni podemos confiar en nuestros medios que hay. ¿Estarías de acuerdo en que es posible? Sí, es una gran posibilidad. Y la razón de eso es que vivimos un tiempo de esfuerzo concertado para dividirnos. No es secreto, todos vemos que sucede. Esto ocurre de diversas maneras, porque cuando se rompen los lazos sociales que nos unen, nos volvemos mucho más vulnerables a las ideas y a las agendas que provienen de otros, y ciertamente no hay escasez de ideas y agendas por ahí que buscan impulsarnos o llevarnos hacia una dirección o hacia otra. De nuevo, no sé qué tan a fondo. ¿Quieres que nos echemos un clavado en este tema, Alex? Sabes que me encanta profundizar contigo. Bueno, igualmente a mí también me encanta y de verdad lo aprecio muchísimo y solo quiero honrarte a ti y a todo tu canal, pero sabes, creo que ya te había comentado que perdí a mi mamá por el COVID y fue el primer año, fue en el 20, a finales del 20. Perdí a mi mamá por el COVID. E incluso antes de morir miró al mundo y me dijo, Greg, no sé qué está pasando. Dijo, nunca he visto el mundo así. Su término era un término muy anticuado. Dijo que el mundo se está yendo al carajo. Ese fue el término. Yo entiendo lo de irse al carajo, aunque lo de la canasta no me quedaba claro, pero sabía a qué se refería. Para mi mamá, el mundo parecía desmoronarse sin motivo aparente, simplemente, al azar, espontáneamente. La forma en que iniciamos esta conversación, Alex, prepara el escenario y da contexto. No es al azar ni espontáneo. Vivimos la batalla entre los hijos de la oscuridad y la luz. La gente puede interpretarlo como quiera. Es una batalla entre el bien y el mal. Y es una batalla real, no es metáfora, es una batalla real, no es una batalla antigua entre seres con espadas en la cima del Empire State Building. No es necesariamente una batalla con tanques y cohetes, aunque puede serlo, pero es una batalla por nuestra humanidad, porque es el vínculo con nuestra divinidad. Nuestra divinidad es lo que está en juego, porque sin la divinidad somos más vulnerables a las agendas y las ideas de otros porque tenemos miedo. Así que parte de esta batalla que se está librando ahora es muy sofisticada. Creo que eso no es una sorpresa para nadie aquí. Se llama guerra de quinta generación. 5G o 5G D-War. No son las torres 5G, se llama guerra de quinta generación. La guerra de quinta generación es una guerra insidiosa, Alex, que se libra en la mente. Es una batalla de percepción e información que se libra en la mente, y eso es precisamente lo que está pasando.
Voy a dar algunos ejemplos específicos de cómo sucede esto. 1. Creo que es muy obvio que hay un esfuerzo concertado para dividirnos. Lo ha sido, siempre lo ha sido. Pero como la tecnología ha avanzado, ahora tenemos formas de hacerlo a través de las redes sociales, por ejemplo, y los algoritmos, que alimentan y refuerzan la información en tu canal de YouTube, por ejemplo, que puede ser muy diferente de lo que yo estoy viendo en el mío. Y luego tú y yo nos juntamos para comer y tú piensas que tu canal de YouTube tiene razón y yo pienso que el mío tiene razón. O una familia se reúne a cenar y los hijos piensan que su canal de YouTube tiene razón y los padres están viendo algo diferente. Esto divide y lo estamos viendo. Estoy viendo que sucede entre esposos y esposas. Estoy viendo asociaciones fragmentadas y fracturadas. En esta temporada política, por esto, siempre ha sucedido. Cobró impulso alrededor de 2011 y creo que si la gente recuerda, hay algo llamado el movimiento Occupy. Y mucha gente estuvo al frente de eso y pensaron, vaya, esto es algo realmente genial. Recibí muchas críticas de gente que decía, ¿por qué no apoyas el movimiento Occupy? Y fue difícil para mí responder a eso, porque el contexto que estoy a punto de compartir no era comúnmente conocido, así que la gente no lo entendía. Así que esto fue lo que pasó. El movimiento Occupy apuntó a los ricos y los pobres, que es una discrepancia muy real. Necesita ser abordada de una manera sana para sanar a nuestra sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasó es que fue usado como arma para dividirnos y continúa siéndolo hoy. Ese sentido primal de lo que pasaba fue usado para dividirnos. Ahora les diré cómo se hizo. Hice un par de notas. No sabía que hablaríamos de esto. En 1971 salió un libro de Saul Alinsky. ¿Han hablado mucho de Alinsky aquí? Sé que algunos, no es que fuera malo, lo que dijo es cierto, pero es cómo se aplicó. El libro se llama Reglas para Radicales. Así que déjenme compartir los 4 pasos para crear la división que él identificó y luego veamos cómo se aplica a lo que estamos viendo en nuestro mundo ahora mismo. Dijo, cuando quieres crear un cambio social, cuando quieres romper un sistema, dijo, eliges el objetivo, aíslas el objetivo, polarizas el objetivo y personalizas el objetivo. Bien, entonces el objetivo era la discrepancia entre los ricos y los pobres. Es muy real. Es un objetivo real. Lo aíslas. De repente, todos los medios estaban enfocados. Los medios en los Estados Unidos, son muchos medios diferentes, como los que tenemos ahora. Creo que hay 6 corporaciones. 2 de ellas se fusionaron. Creo que 6 corporaciones poseen los principales medios. Comparten un lenguaje común, percepciones comunes y puntos de vista comunes. De repente, eso es el aislamiento. Todos hablan de ello. En cada ciclo de noticias hablan de la discrepancia entre ricos y pobres. Nadie paga impuestos aquí, esto sí, todo eso. Luego lo polarizan, hacen la distinción, lo convierten en ellos y nosotros. Luego lo personalizan sobre lo malas que son nuestras vidas. Eso pasó en 2011. ¿Tiene sentido hasta ahora? Pues hasta ahora suena como el manual de Hitler. Bueno, este es viene de divide y vencerás, que fue a finales de los 1700 cuando los filósofos comenzaron a identificarlo. Se usó a principios del siglo XX. Saul Alinsky lo formalizó. Pero ahora mira lo que pasó. Así que eso fue en 2011. Luego tomaron lo mismo y lo hicieron entre negros y blancos. Hay discrepancias. Necesitamos hablar de ellas sanamente para unir a nuestra sociedad. Esas divisiones primarias que van directo a las entrañas fueron usadas para dividirnos. Sigue sucediendo. Cristianos contra musulmanes, judíos contra musulmanes, hombres contra mujeres, adultos contra niños. Ahora, rompemos los lazos sociales a niveles cada vez más profundos hasta que dentro de un individuo el género está en juego. Una conversación real. Necesitamos tenerla sanamente. Se ha usado para dividirnos. Así se rompe una sociedad. ¿De acuerdo? Rompes esos lazos sociales poco a poco. Y luego inundas a la gente con tanta información. Parte verdad, parte falsa, errónea, desinformación, falsa. Generada por IA.
y muy pronto la gente no se siente conectada con sus familias o con sus amigos o con su sociedad y ahora ni siquiera saben en quién confiar, porque la información no saben en qué información confiar. Ahí es donde la sociedad se vuelve muy vulnerable, muy vulnerable. Lo mismo ha pasado con el clima. Lo mismo pasa con la guerra en Medio Oriente. Lo mismo con la guerra en Ucrania. De esto se necesita hablar. El punto es que son problemas reales mal utilizados y usados para dividirnos, en lugar de un esfuerzo genuino por resolverlos y unirnos. Esto es la guerra de quinta generación. Es psicológica. Puede llevar a una guerra cinética si las percepciones están profundamente rotas y las diferencias son grandes. Puede ser física, puede ser cinética, pero comienza en este nivel psicológico insidioso, donde, y ahora las religiones también se están rompiendo. La gente era como el último bastión. La gente ha recurrido a la religión. Ahora hay información que se está compartiendo, que está rompiendo la relación de los individuos con la religión, tratando de, a algunas personas, las lleva más profundo en su religión hasta el extremo, y a otras simplemente ha fracturado todo. Guerra de quinta generación. Así, y es como, esta es una función y de los hijos de la oscuridad y la luz, el bien y el mal, separándonos de nuestra divinidad. Bueno, Greg, parece que todos estos sistemas de los que hablas e incluso cosas que pensabas que eran simplemente instituciones que nunca podrían tener fallas. La religión. Yo, ya sabes, como católico en recuperación, siempre hablo del Vaticano. Y siempre hablo de la Iglesia Católica que cuando yo era niño, o sea, eso era, no hay nada que pudiera hacer mal. Sin embargo, obviamente han salido cosas a la luz en décadas recientes. Las grietas se han mostrado en esa religión o institución. Lo mismo para la atención médica, la economía, los medios, todos estos. Hollywood. Hollywood es donde yo, ya sabes, pasé 30 años de mi carrera y era una institución que nadie podría haber pensado que Hollywood podría alguna vez no ser como tú y yo lo recordamos. Ya sabes, creo que alcanzó su apogeo más o menos, creo que en los 90, a principios de los 2000 fue su apogeo, y luego ha estado en esta especie de lento declive desde entonces, que realmente en 2020 fue el golpe de gracia y no se ha recuperado desde la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas instituciones y por qué ves estas instituciones? Y no es solo una, son todas. O sea, las películas que salen hoy en día son tan divisorias. Ya sabes, a falta de una mejor palabra, woke en algunas áreas y en ambos lados, ya sea completamente a la izquierda o completamente a la derecha, está tan dividido. Cuando yo era joven en los 80 y 90, las películas eran divertidas, las películas eran, ya sabes, se disfrutaban, eran entretenimiento, pero ahora todo es político. Todo es esto, todo es aquello. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha ocurrido ese giro dentro de los medios específicamente? La respuesta está en el inicio. Es parte de una batalla fundamental. Nos estamos dirigiendo a toda velocidad por el camino de un ciclo, la convergencia de múltiples ciclos. Y no es que el ciclo vaya a terminar de forma abrupta, sino que más bien se abre una ventana de tiempo. Y por diversas y complejas razones, aquellos que ostentan el poder han identificado el año 2030 como esa ventana de tiempo, el fin de una serie de ciclos diferentes que convergen, ya sea que hablemos de ciclos geológicos o ciclos financieros, ciclos económicos. El conflicto humano ocurre en ciclos de auge y caída de campos magnéticos y la influencia solar. Los científicos saben esto. Ciclos cosmológicos. Muchas cosas convergiendo en el año 2030. Las Naciones Unidas han identificado este año como cuando quieren cumplir lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 principios de ingeniería social que proponen rehacer este mundo de una manera que sienten que va a ser mejor para algunas personas. Podríamos hacer un programa entero sobre eso. Ese marco de tiempo ha sido identificado. Lo que ves, Alex, es que los poderes fácticos maniobran para posicionarse en el mejor lugar,
mientras este ciclo se desenrolla o llega a su fin, para estar en la mejor posición. Y la necesidad de controlar la información es una táctica para llegar a donde esperan llegar. La necesidad de controlar la narrativa sobre el clima, por ejemplo, la necesidad de controlar la narrativa sobre la energía verde. Este es otro ejemplo. Hemos tenido la tecnología para crear energía limpia, verde y sostenible, que no puede ser usada como arma, ni convertirse en bomba, ni derretirse como Fukushima. Es abundante en todos los continentes, barata, y el desecho se convierte en combustible. La hemos tenido por 70 años. Hemos tenido estas fuentes de energía. Si realmente tomaran esto en serio, esas fuentes de energía no habrían sido suprimidas de la manera en que lo han sido. Y ese es solo un ejemplo. Entonces lo que estamos viendo es la necesidad de controlar la información para crear las narrativas, para que nosotros, la gente, creamos en ciertas políticas al punto en que seremos nosotros. Somos nosotros los que clamamos por los cambios basados en la desinformación con la que nos han alimentado, y cambios que en realidad quizá no nos sirvan, que quizá no sean buenos para nosotros. Eso es maldad. Esa es una forma de control. No es, ya sabes, espadas y escudos y guerreros en el campo de batalla. Es el campo de batalla de la mente. Y es insidioso, porque lo que realmente hace es que destruye la propia autoimagen de las personas. Estaba con un grupo de jóvenes en un evento preguntándoles sobre el futuro. Alex, no aplica a todos, pero había un segmento de una comunidad en nuestra audiencia de veintitantos, y ellos sentían que no hay futuro para ellos. No pueden pensar en el futuro porque no creen que haya un futuro. No creen que el mundo vaya a durar tanto. Si es que dura tanto, no creen que tengan un lugar en él, y por esa razón, cuando piensan en sus cuerpos, no piensan en sus cuerpos en términos de décadas en el futuro. Piensan en sus cuerpos en términos de lo que les hace sentir bien, de lo que se ve bien, de lo que les da placer en este preciso momento. Y no estoy juzgando esto como algo bueno o malo, correcto o incorrecto. Lo que quiero decir es que la campaña de información actual ha llevado a un segmento completo de nuestra población a ni siquiera considerar la idea de una familia, ni siquiera a pensar en su papel de apoyar a la sociedad y a la comunidad, y de contribuir con lo que sea que puedan aportar, ya sea a través del arte, de la música, de la innovación científica, de nuevos descubrimientos o de cualquier otra cosa que se les ocurra. Simplemente no están pensando de esa manera en absoluto, y eso es muy diferente a la forma en que pensábamos cuando tú y yo éramos niños. Hay una diferencia de edad, pero incluso en nuestra generación, al menos teníamos un futuro. Nos sentíamos seguros de que habría un futuro. Ahí. Hay un futuro y un momento en que superaremos todo esto. Lo superaremos. Y tú y yo vamos a hacer uno de estos programas y vamos a mirar atrás y vamos a decir, wow, qué aventura. Lo que creo es importante que la gente sepa, todas estas cosas están sucediendo. Todos hemos oído que el conocimiento es poder y quizá lo hemos oído tanto que no le damos crédito. La falta de conocimiento es falta de poder. Saber que nuestras percepciones están en juego y que somos víctimas de la guerra de quinta generación, nos da la oportunidad de ser conscientes y estar alertas. Cuando oímos algo que nos asusta, nos debemos a nosotros mismos preguntarnos, ¿es eso cierto? Hemos oído a líderes decir que a la Tierra le quedan 10 años. No. Si no hacemos, si no cambiamos la forma en que comemos, calentamos, nos transportamos o energizamos el planeta, se acabará en 10 años. Y esto no es una metáfora. O sea, lo dicen con pasión y los jóvenes lo creen a tal grado que los empodera Alex para ir y vandalizar. En sus comunidades, cualquier cosa que crean que les está robando su futuro, se sienten justificados al hacerlo. Ese es el peligro de esta desinformación. Así que cuando escuchas cosas así, lo que creo que todos nos estamos pidiendo es que nos desconectemos del hechizo, el hechizo divino de la tecnología. Desconéctate de ese hechizo. Puedes escuchar
Ve a fuentes alternativas de información. Cuando puedas, ve a la fuente directa. Si es un principio científico, no escuches a un comentarista. En la televisión nacional, dar su interpretación. Ve a los artículos científicos. Ve a las entrevistas directas que gente como tú hace con los científicos, que no tienen un interés personal. En esos resultados, nuestra divinidad nos da profunda intuición. Ni siquiera lo hemos hablado aquí. Pero está en nuestro corazón. Tenemos 40.000 neuritas sensoriales especializadas en el corazón, descubiertas en 1991, que se sintonizan con el campo. Al aprender a acceder a eso, sin el miedo de la mente, evitamos la mente y vamos al corazón. Sabemos lo que es verdad y bueno para nosotros, nuestros cuerpos, hijos y comunidad, incluso si es diferente de lo que nos dice algún silo mediático o de información. Así que, de diferentes maneras, todos somos empujados a ser nuestra mejor versión. Y, cuando vivimos la verdad profunda de lo que significa ser humano y vivimos la plenitud de nuestra divinidad, imaginamos, libremente, amamos sin miedo, perdonamos sin esperar nada a cambio, innovamos, creamos sin miedo, e incluso cuando luchamos, si luchamos por nuestro amor a lo que sabemos que es posible, es muy diferente a luchar desde nuestro odio o nuestro miedo a lo que tenemos enfrente. A nivel del alma hace una gran diferencia, que nos motiva. Tomamos decisiones desde el amor por lo posible, porque confiamos en nosotros y en nuestras capacidades divinas, o por miedo a lo que pasará si no lo hacemos. Esa es una pregunta personal. Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. Si voy a tener una conversación difícil en una llamada de negocios y tengo sentimientos muy fuertes, me pregunto, ¿estoy compartiendo esto por mi amor a esta persona, mi amor por este mundo, mi amor por lo que sé que es posible? ¿O es esto retribución, ira, odio y miedo, que es a lo que los medios intentan empujarnos? Es año de elecciones y lo vemos a lo grande, lo vemos a lo grande. Así que ve directo a las fuentes y pregúntate, ¿es verdad? Discierne la información y desconéctate de esos silos mediáticos, algoritmos que nos encierran, que solo refuerzan un sistema de creencias. Sal y explora otras fuentes de información y medios. ¿Puedo? El tiempo se acaba. Quiero aprovechar el tiempo para darles un ejemplo de esto. De hecho, es algo que usted y yo ya habíamos comentado en una ocasión anterior. El 7 de octubre es un ejemplo perfecto de lo que estoy hablando aquí, lo que pasó en Israel. Yo estaba dando una conferencia en Londres el 7 de octubre. Había 8 horas de diferencia. Bueno, 7 horas entre la zona horaria de montaña y donde yo estaba. Y me estaba preparando para subir al escenario y estaba viendo las transmisiones de los medios, las transmisiones en crudo que llegaban de Asia, Europa del Este y partes del Medio Oriente mostrando lo que había sucedido. Y fue horrendo. Al final del día volví a mi cuarto de hotel y ahora CNN, por la diferencia horaria, pude ver CNN, ya sabes, y algunas de las estaciones de Estados Unidos. Lo que a Estados Unidos, voy a decir esto, a Estados Unidos no se le permitió ver lo que realmente sucedió el 7 de octubre. Espero que esa sea la fecha que acabo de decir que fue el 7 de octubre. A Estados Unidos no se le permitió ver lo que pasó. 2 razones. Una, no encajaba en la narrativa. Y 2, los algoritmos, las normas de la comunidad, no permitirían que esas imágenes horrendas se mostraran en redes sociales estadounidenses. Ok, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Estadounidenses y jóvenes reaccionaron a lo sucedido basándose en lo que se les permitió ver, y lo que no vieron, dijeron que no pasó. Negaron que muchas atrocidades ocurrieran. Dijeron, si hubieran ocurrido, las habría visto en redes sociales, por lo tanto, no ocurrieron. Así, hay un movimiento de jóvenes en campus basado en información parcial. No estaba mal, pero no completa. Y fueron motivados por esa desinformación. Y ese es el poder de poder controlar, o esa narrativa. Y ese es un ejemplo reciente de la vida real. ¿De dónde surgen este tipo de cosas? Está ahí afuera. Solo tienes que buscarlo de verdad y saber cómo navegar hacia otros
otros espacios para poder ver, ya sabes, la verdad de lo que pasó. Y ese es solo, ya sabes, un gran ejemplo, pero se manifiesta de otras maneras, ya sea en el clima, finanzas, banca, atención médica, lo que sea. Greg, como sabes, podría seguir hablando contigo por 4 o 5 horas más y con suerte te tendremos en el estudio. Pronto, el próximo año, para profundizar aún más de lo que hicimos hoy. Te agradezco muchísimo por venir. Te haré algunas preguntas rápidas que hago a todos mis invitados. Ya respondiste algunas. Veamos cómo han cambiado tus respuestas. Ok, estoy listo. ¿Cuál dirías que es tu definición de lo que significa vivir una vida plena? Una vida plena es abrazar la plenitud de nuestra divinidad, de mi divinidad, la capacidad de amar plenamente, sin miedo, perdonar sin expectativas, no tener miedo de imaginar, de crear, de innovar y de compartir esas imaginaciones, esas innovaciones y esas creaciones con amor, con el mundo. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Greg, ¿qué consejo le darías? ¿Al pequeño Greg? Oh, nunca me habías preguntado eso, no creo. Lo que diría. Bueno, déjame empezar con esto. Yo, y ya he compartido esto antes, yo soy el producto de una familia muy disfuncional, abusiva y alcohólica, donde el abusador, mi padre, nos decía cosas a mi hermano, a mi mamá y a mí, para hacernos sentir pequeños e insignificantes. Y lo que le diría al pequeño Greg es, no creas esas cosas. No creas las cosas que te hacen sentir pequeño e insignificante. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Dios o la fuente. Creo que la definición está en el nombre. La fuente es el origen de todas las cosas. Y esa es la fuente de todo. No un hombre en el cielo con una gran barba, sino como el origen de todas las cosas que son posibles y todas las cosas que no son posibles en este mundo. Creo que eso es, estoy dudando porque se está abriendo una conversación muy profunda entre el Dios de la Biblia y el verdadero Dios de la fuente. Hablaremos de eso en nuestra próxima conversación. Es un gran tema. ¿Qué es el amor? El amor es el combustible del universo. El amor es el fuego, el de la pasión que nos enciende y nos permite mirarnos a los ojos y reconocernos el uno al otro, y quiénes somos, y por qué estamos aquí, y de dónde venimos, y lo que es posible en nuestras vidas cuando trabajamos juntos, y lo que es posible en nuestras vidas cuando compartimos nuestra propia luz y cuando brillamos lo mejor que podemos por nuestra cuenta en este mundo. Eso es amor. ¿Cuál es el propósito último de la vida? Creo que el propósito último de la vida humana, hay muchas formas de vida, es reclamar nuestra divinidad. ¿Dónde pueden encontrar más información detallada sobre ti y todo tu trabajo? La gente puede ir a gregbraden.com, Braden, Braden.com, y ver nuestros eventos en vivo. Sacaré un libro nuevo en diciembre de este año. Hablaré de él cuando te vea. Y tú, claro que sí. Estaré contigo en el estudio, listo para hablar. Sí, de hecho será en solo unas pocas semanas y estoy muy, muy emocionado por ello. ¿Algún mensaje final para la audiencia? Solo quiero agradecer a todos. Lo que sé es que cubrimos mucho terreno en estos 90 minutos. Lo que compartí puede ser una forma muy diferente de pensar para algunos. Para otros es justo lo que siempre han pensado. Solo quiero agradecer a todos por el amor que traen a este mundo, por estar aquí, hombre. Este es sin duda el momento del cambio y juntos los superaremos. Y creo que los eventos del mundo en realidad nos están empujando a encontrar la mejor versión de nosotros mismos y a encontrar nuestra verdadera divinidad para que podamos compartirla con otros y sacarla a la luz en el mundo. Así que quiero agradecer a todos por todo lo que están haciendo para ser la mejor versión de sí mismos y para crear el mejor mundo posible. Greg, esta es por mucho una de las conversaciones más importantes que creo que he grabado en este programa y ya quiero que esto que salga al mundo. Creo que es muy, muy necesario.
Muchas gracias por ser una luz en este mundo y en sus áreas más oscuras con las que lidiamos. Y gracias por ayudar a despertar al planeta, amigo. Te lo agradezco de corazón. Te lo agradezco, hermano. Gracias por la comunidad que creaste. Eres un punto de conexión para muchos y no es solo aquí. En todo el mundo la gente dice que me han visto en tu podcast. Así que eres una celebridad mundial, hermano, y haces un trabajo hermoso. Gracias por ser el centro de esta comunidad virtual que nos une de manera hermosa con un mensaje, un verdadero mensaje de esperanza y posibilidad. Te aprecio, mi amigo. Gracias. Gracias. Gracias por ver. Haz clic en un video abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.